invitados especiales. La Coordinación Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena, que me honra presidir, les doy la más cordial bienvenida a este foro que hemos titulado ¿Por qué hay que cambiar la ley minera en México? Me permito comenzar externándoles que esta coordinación temática existen dos ejes prioritarios. Uno, la promoción de la justicia ambiental en México, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, porque somos conscientes de que en nuestro país enfrentamos graves problemas socioambientales. Y para ser más enfática, gran parte de estos problemas están relacionados con la actividad minera en nuestro territorio. Algunos de estos problemas se observan a través de la severa contaminación de algunos de los ríos más importantes del país, como es el río Sonora, en donde en 2014 el derrame tóxico de una mina del Grupo México afectó a más de 20,000 personas que siguen bebiendo agua contaminada con arsénico y plomo. Esta también es el caso de la compañía Cales y Morteros del Grijalva en Chiapas, que visibiliza la severa afectación de las actividades mineras en las áreas naturales protegidas. De acuerdo con Semarnat, la dirección del Parque Cañón del Sumidero, dicha compañía emite grandes y peligrosas cantidades de gases y polvos a la atmósfera, sin obviar la erosión de la tierra y la contaminación del suelo, y los deslaves que en el propio cañón se han presentado. Otro hecho que vale la pena traer a colación es que en el sexenio de 2012 a 2018 se estima que al menos el 11% del territorio nacional se ha concesionado a alguna empresa que buscaba ampliar sus ganancias apropiándose de bienes comunes naturales de este país, sin importar que estos se encuentren en territorios habitados o pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas y sin importar la riqueza biológica de ese territorio. Todos estos hechos antes mencionados tienen una raíz ancestral desde la conquista, cuando nos vieron como un territorio de saqueo, un territorio en donde podrían venir países extranjeros a apropiarse de nuestras riquezas naturales. Pero también tiene un origen legal en la actual ley minera, que ha permitido desde 1992 el acceso irrestricto a tierras, aguas y subsuelo del territorio mexicano a corporaciones mineras nacionales y extranjeras. Bajo este conjunto de significativas preocupaciones, quiero señalar que la característica más importante de los problemas socioambientales es que son sistémicos y, por lo tanto, invisibilizarlos o ser omisos ante ellos como servidores de la nación perpetúa un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de las personas que habitan el territorio mexicano, tales como el derecho humano al medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho humano al agua y al saneamiento, el derecho a la vida y a la dignidad. Es pues en este sentido que desde la Coordinación Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena, nos honra haber atendido el llamado de la sociedad civil organizada y personas interesadas, representados en esta mesa del presidio, por la colectiva Cambiemos Allá, para seguir profundizando en las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos cambiar la ley minera en México? Por esto, compañeras y compañeros legisladores, es lo que tenemos en nuestra mano, la oportunidad de cambiar la ley minera ya. A continuación, y para dar comienzo a este foro, quiero ceder el uso de la palabra al doctor Rodrigo Gutiérrez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con la especialidad en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Políticas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM y otras universidades. Ha dictado más de 400 conferencias y cursos en universidades nacionales e internacionales
sobre derechos humanos con especialidad en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos de los pueblos. Ha sido nombrado perito experto por la Suprema Corte para casos de pueblos indígenas y derechos humanos. Hoy, el doctor Rodrigo Gutiérrez nos hablará sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley minera. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a quienes han organizado este espacio de reflexión sobre los problemas que generan la ley minera en nuestro país, sobre todo los grupos que se encuentran en espacios campesinos, en espacios boscosos, en espacios que le dan vida a las comunidades en nuestro país, no solo a esas, sino a todas. Recordemos que una ciudad no puede vivir sin el campo, no puede vivir sin su entorno, es de donde se alimenta, es de donde captura el agua, es de donde puede tener un ambiente razonable. Por lo tanto, se trata de un tema de todos y de todas. Yo quisiera ir directamente al punto y tengo, en realidad, como tenemos poco tiempo, tengo un argumento que quiero compartir con ustedes, con todas y todos ustedes. Un argumento que, para colocarlo sobre la mesa de discusión, lo voy a contextualizar, pero voy a decir una cosa entre muchas otras que se han dicho que me parece que es relevante hoy posicionar el debate público. ¿Por qué hay que cambiar la ley minera? Pues, bueno, y voy a hacer un abordaje de carácter jurídico específicamente. No me voy a meter en temas sociológicos, aunque están vinculados, pero voy a hacer una argumentación, intentar hacer una argumentación de carácter jurídico. ¿Por qué hay que cambiar la ley minera? Es la pregunta que está flotando esta mañana. Desde mi punto de vista, tengo claridad rotunda sobre eso, porque es inconstitucional. Y las leyes que son inconstitucionales deben salir del orden jurídico. Tienen que ser expulsadas del orden jurídico, no pueden sobrevivir dentro del orden jurídico. Ahora, ¿por qué es inconstitucional? Esa es la segunda pregunta, la siguiente pregunta. Por varias razones y por varios argumentos. En el debate que se ha venido generando en México sobre los problemas que generan la minería, sobre comunidades campesinas, sobre todo comunidades indígenas, pero también sobre comunidades urbanas, se ha señalado, se ha insistido mucho en la contradicción formal que existe entre el contenido de la ley minera y el contenido de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. Eso ya se ha abordado en muchas ocasiones. Y yo quisiera agregar un argumento más que no tiene que ver con el choque formal entre el contenido de la ley minera y el contenido de la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso es lo que voy a hacer, a eso voy a dedicar los 13 minutos que me quedan. Para hacerlo quiero contextualizar, quiero recordar algunas cuestiones de carácter jurídico y otras cuestiones de carácter fáctico. En primer lugar, pues empezar por lo primero, por el principio, desde el punto de vista jurídico. Empezar por la Constitución y empezar por su artículo primero. El artículo primero, en el párrafo tercero, establece que todas las autoridades, todas, señala explícitamente, perdón, si podemos avanzar en todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No hay duda de que todas las autoridades incluyen al Poder Legislativo. Todas esas autoridades, también el Poder Legislativo, deben asegurar la primicia y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Y eso no solo de manera formal, sino sobre todo en la práctica. No nos interesa tanto la formalidad, nos interesa lo que le está pasando a las poblaciones, porque la Constitución y el Estado, de acuerdo con el artículo primero constitucional, su función prioritaria, la más relevante, es asegurar que todas las personas tengan una vida con derechos, con libertad de expresión, con libertad de movimiento, con derecho a la vivienda, con derecho al medio ambiente, con derecho al agua. Y los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, a la autonomía, el derecho al territorio, el acceso preferente a los recursos naturales. Esa es la prioridad del Estado. El Estado, como forma de organización política, pues debe de asegurar que todas las personas, comenzando por aquellas que están en situación de mayor debilidad, que hay un principio que podemos denominar pro debilis, puedan ejercer sus derechos humanos. Para eso surgió el Estado, para eso sirve fundamentalmente. Ahora, vayamos al segundo, artículo 2 constitucional, para ir al tema de los pueblos indígenas.
El artículo 2 constitucional, en interpretación conforme con el derecho internacional de los derechos humanos, pues reconoce los derechos a los que ya me he referido: territorio, autonomía, consulta, control sobre recursos naturales. Bueno, son dos consideraciones pues, de carácter obvio, pero que me parece muy importante colocar aquí sobre la mesa. Hay un principio medular, además, en el artículo 2 constitucional. Así comienza el artículo 2 constitucional. Bueno, no comienza así, esta es su segunda oración. La nación, no dice mexicana, pero obviamente mexicana, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos. La Constitución está diciendo que el Estado mexicano tiene un principio constitucional de interpretación que es normativo, que es vinculante, que tiene que poder concretarse, y lo que nos está diciendo es que tiene una composición pluricultural y hay que respetar esa composición pluricultural. Por tanto, hay que respetar la pluriculturalidad, la diversidad que existe y que está expresada en sus 62 pueblos hoy reconocidos y las 308 lenguas que hoy existen en nuestro país. Por lo tanto, los derechos humanos a la libre determinación, a su territorio, al control sobre sus recursos naturales, a la participación política, a la consulta, al consentimiento. Bueno, pues la ley minera tiene un diseño jurídico que logra imponer esa actividad por encima de cualquier otra actividad, incluso por encima de cualquier forma de vida o de cualquier economía que exista en el territorio. Lo que se traduce fatal, y esto me gustaría subrayarlo, fatal e irremediablemente en la violación de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos cada vez que se aplique esa ley minera. Por su construcción jurídica, eso en automático se va a traducir en la violación de los derechos humanos, y eso no es una cuestión teórica, eso está documentado sociológicamente, está documentado por la universidad en cientos de textos que en análisis de caso o que en análisis de estructuras nos demuestran eso. Y eso se debe, pues, a algunas razones que van a aparecer ahí. Siguiente, por favor. Y es que pues, la minería tiene una tecnología hoy que ha convertido en rentables territorios que antes no lo eran. Es una tecnología apabullante, muy eficiente, capaz de procesar millones de toneladas de material en semanas para poder sacar un gramo de oro, por ejemplo. Entonces, si vemos las imágenes, pues uno se va de espalda. Se va de espalda porque, no sé si puedo pasar a la siguiente. Miren ustedes eso, miren ustedes los camiones, la siguiente, o sea, son verdaderas. Eso era Cerro de San Javier, en San Luis Potosí, así estaba la comunidad antes de la minería. La siguiente, así está actualmente después de la llegada de la minería, con explotación de pólvora, de dinamita para poder remover el material y pues con la consecuente destrucción de cualquier forma de vida que pudiera existir ahí. La siguiente, se requieren extensas superficies no solo para extraer el material, sino también para procesarlo y desecharlo. Siguiente, tenemos los dramas de los derrames, ¿no? de aguas contaminadas, que la minería, sobre todo a cielo abierto de oro, se lixivian con cianuro. Entonces son ríos altamente contaminados que cuando se rompen las presas de jale pues, producen desastres ambientales gravísimos que generan pues, destrucción de la vida, de las comunidades, de sus entornos ambientales. Siguiente, por favor. Miren, se requiere una mina de oro de tamaño medio, consume 100 litros de agua por segundo, o sea, 8.640.000 litros por día. Son cantidades enormes en un país que está teniendo problemas graves de sequía, como ya de manera muy evidente en el norte del país, en Baja California, por ejemplo. Hay una minera muy cerca de La Paz, Baja California, que fue concesionada hace relativamente poco y va a generar pues, un déficit hidrológico en la zona muy grave. Siguiente. Y otra cosa también que quería subrayar es que, siguiente, las mineras establecen una relación extractiva con el territorio, esto ya lo sabemos, impulsado por una lógica de inversión y de extracción de ganancia. Eso bien, son negocios privados. De hecho, sorprende que la ley minera considere a la minería como de interés público. ¿Por qué se considera de interés público un negocio privado? Bueno, porque si se considera de interés público, entonces caemos en el supuesto del artículo 27 de la ley de expropiación y podemos expropiar los terrenos. Esa es la única razón por la cual la minería considera a la minera como de interés público, para poder expropiar los terrenos en el caso de los campesinos o los pueblos indígenas decidan no vender sus tierras. Está esa espada de Damocles pendiendo sobre esos territorios. Y entonces, siguiente, pues la minería lo que provoca es un tipo de relación que ya está caracterizada en el ámbito de la academia como reciprocidad negativa simétrica.
Es una relación de dominación en el que un actor subordina al otro y le impone un régimen de coacción organizado para la sustracción sistemática de riqueza. Y eso lo pueden decir, esto está dicho de forma elegante por la alta cultura académica, pero eso de lo que se traduce es en que cada vez que llega una minera a un territorio genera un gueto, se blinda, en ocasiones con paramilitarismo, interviene radicalmente sobre las comunidades, las divide para poder entrar sobre el territorio en el caso de que nieguen el acceso, produce las rupturas de los tejidos sociales, el asesinato de líderes, la cooptación de conciencias y la consecuente destrucción de la comunidad. Bueno, eso se opone de una forma, esa práctica se opone de una forma radical con lo que dice el artículo 2 constitucional, según el cual la nación es una nación pluricultural que debe defender a sus pueblos indígenas. Esa actividad, cada vez que interviene sobre el territorio, ataca el principio fundamental del Estado pluricultural, está rompiendo la base material del principio constitucional de pluriculturalidad. La siguiente, aquí les doy otra cita de Garibay. Las corporaciones mineras globales despliegan, habría que decir también las nacionales, despliegan una práctica política coactiva orientada a capturar y dominar el espacio social local con el objetivo de desposeer a la comunidad campesina de sus derechos y su capacidad para el gobierno y control sobre sus espacios. Entonces también las comunidades dependen también de sus formas organizativas internas, que son muchas de ellas tradicionales, incluso milenarias. Sus formas de toma de decisión, que son las que les permiten mantener una cohesión como comunidad. Si nosotros rompemos la forma de organización política interna de las comunidades, la desmembramos y las obligamos, como ocurre en muchas ocasiones, a migrar, a buscar actividades fuera de su comunidad, fuera de su territorio. Por lo tanto, la siguiente, pues los derechos que se violan irremediablemente son también los derechos políticos y de participación y de toma de decisiones propias, el derecho a la autonomía, a la libre determinación y de participación política. O sea, se violan todos los derechos, para decirlo rápidamente, ¿no? Quería ponerlo sobre la mesa. Por lo tanto, siguiente, una ley que declara una actividad como preferente sobre cualquier otra, porque así lo hace la ley minera, que les permite a los concesionarios explotar indiscriminadamente todos los minerales, ¿no? Las concesiones mineras no dicen va usted a sacar oro, va a sacar plata, va a sacar... No, lo que encuentre. Durante 100 años, un siglo de ocupación territorial, con acceso preferente al agua, ¿cómo puede no estar relacionada de forma estrecha con el derecho que tienen los pueblos a controlar sus territorios y recursos? Sobre todo, ya lo decía, en el marco de una nación autorreconocida como pluricultural. Siguiente. Por eso es que frente a cada emprendimiento minero, cada uno de ellos tiene un conflicto político. Y que cuando hay condiciones de acompañamiento se convierte en un litigio en amparo. Están hoy siendo resueltos, la mayoría de ellos, en favor de los pueblos. Una y otra vez. Wirikuta, Tecoltemi, Macehual, San Miguel del Progreso, Cerro San Javier. Infinidad de amparos que están reconociendo que esos pueblos tienen el derecho al territorio, el derecho a la consulta. Se les obliga a las mineras a consultar. O sea, es un patrón permanente de violación flagrante, masiva, constante de derechos. Bueno, eso tiene un nombre. Eso está provocando una situación de inconstitucionalidad por resultado, y ese es el argumento que yo quería compartir con ustedes, y con esto finalizo mi intervención. Ahí lo que está ocurriendo es que hay no una inconstitucionalidad, no solo una inconstitucionalidad formal, en el que está chocando el contenido de la ley minera con el contenido de la Constitución y el derecho internacional, sino que en su aplicación se provoca fatalmente una violación de derechos y por lo tanto una inconstitucionalidad por resultado. La situación es tan grave que yo me he atrevido a decir, lo voy a publicar recientemente, me hicieron favor de abrirme un espacio que se abrió desde el COUS, en la UNAM, ¿cierto? En la jornada sobre ley minera, y el argumento que yo coloqué es que estamos frente a un estado de cosas inconstitucionales, que es una figura jurídica construida en el derecho comparado, sobre todo en Colombia, para señalar que cada vez que se aplique la ley minera se va a generar una violación de derechos irremediablemente por el diseño y por el contenido que esta tiene. Bueno, la última, que es una postal triste, pero con esa me gustaría cerrar, que es, pues, digamos, la situación la situación en la que se encuentra la última. Sí, bueno, los pueblos agraviados, los pueblos
pueblos amenazados, los pueblos ofendidos, los pueblos obligados a migrar, los pueblos obligados a desprenderse de sus territorios, sus condiciones materiales de vida. Eso es lo que la ley minera provoca, y por eso es que es muy importante que existan foros como este para que estemos reflexionando sobre las razones por las cuales hay que modificar esa ley de muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su muy importante intervención. Como podemos ver en esta última triste postal, sabemos perfectamente que por siglos los pueblos que tienen minería pues están parados sobre la riqueza que otro está explotando y que otros están llevando, ¿no? Entonces, que sabemos también que la minería da un fuerte impacto al paisaje, con sitios emblemáticos como el Cerro de San Javier, puede ser uno de los más emblemáticos, pero en muchos otros espacios también. Y seguiremos insistiendo desde esta Cámara, desde el Grupo Parlamentario de Morena, que en ningún caso se puede privilegiar el interés económico sobre el interés común, sobre la vida y la sostenibilidad. Y alguien nos preguntaba en redes sociales si estamos pensando reformar la ley agraria para proteger los núcleos agrarios. Bueno, pues sería muy importante, muy interesante iniciar un análisis en esta materia, por supuesto que con especialistas y con las comunidades también, para seguir avanzando con este foro. Pues me voy a permitir presentarles a la doctora Leticia Merino, quien es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de 30 años ha participado en actividades de investigación en los temas de conflictos agrarios, sustentabilidad de las comunidades rurales, propiedad rural colectiva, manejo y gobernanza de recursos forestales por comunidades indígenas y campesinas, capital social, impactos del cambio climático en las comunidades forestales de México y más recientemente sobre los impactos de la migración y la violencia en comunidades rurales forestales. Del 2016 al 2021 fue coordinadora del Seminario Universitario de la Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Actualmente dirige la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Hoy la doctora nos hablará sobre más estos de los 30 años de minería que nos han dejado, las cifras, los hechos. Le damos la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación, por el espacio. Muchísimas gracias por su interés, su compromiso con el tema. Bueno, yo voy a hacer un recorrido muy rápido de los datos más generales sobre el tema minero en los últimos 30 años, enfatizando que si bien México es un país con una larga historia minera, la actividad minera en los últimos 30 años ha alcanzado proporciones, impactos inéditos que nunca había tenido. Siempre fueron muy graves estos impactos, pero digamos en los últimos 30 años, al cobijo de esta ley que, como decía yo hace un rato, me parece la más neoliberal del paquete de reglas neoliberales que se impulsaron en torno a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, ¿qué vemos en estos, como un resumen de estos 30 años de esta actividad que, como decía Rodrigo, es definida como de interés público y preferente sobre cualquier actividad? Es curioso que esta ley defina a la gran acumulación transnacional por despojo como actividad de interés público. Digamos, de entrada es bastante relevante. Pasamos. Digo, me parece que la ley minera es un ejemplo muy claro de lo que se llama captura regulatoria o captura institucional, captura política. Dice Betty, y esto es que los grandes intereses, las corporaciones, se apropian del Estado, de las instituciones del Estado, de las capacidades del Estado. Digamos, esta ley es resultado de un lobby muy intenso de corporaciones en un momento en que la apertura comercial, el gran negocio globalizado es impulsado
panacea, como algo incuestionable en México. Si quieres pasámoslo al modo de exposición, ¿no? Para que se vea más grande. Es que la transmisión sí se ve. Perdón. No, es que entonces, a ver, si quieres vámonos al anterior. Entonces, como resultado de esta ley, México se convirtió rápidamente en uno de los principales destinos de la inversión financiera minera, digamos, por lo atractivo que resultaban las instituciones. Porque, digamos, esto lo conocemos todo, porque para los inversionistas, digamos, si los mercados financieros tienen un valor extraordinario, que los territorios se puedan concesionar por un siglo, que no existan límites territoriales. Digamos, figúrense ustedes que en valles centrales de Oaxaca hay una concesión de más de 100,000 hectáreas y en Baja California Sur hay una concesión submarina de 300,000 hectáreas. El proyecto San Diego, digamos, esto es impensable, o sea, ni nos alcanzamos a imaginar la extensión. La ley concede, como decía Rodrigo, como se ha dicho repetidamente, acceso preferente a la tierra más allá de la voluntad de los dueños, digamos, un acceso preferente al agua. La ley no contempla a los concesionarios restricciones, se puede extraer minerales en el fondo submarino, en sitios arqueológicos, como es el caso de Xochicalco, en sitios sagrados de los pueblos, en 74 áreas naturales protegidas, sin responsabilidad por daño ambiental ni violación de derechos. O sea, sabemos que si hay violaciones a derechos humanos, si hay violaciones a derechos laborales, digamos, tenemos los casos horrendos de los mineros de Coahuila, que son pues, ya decenas de cuerpos, están ahí enterrados. Esto no tiene como consecuencia que se revoque o se cancele la concesión, ni tampoco desastres ambientales de la magnitud, o de cualquier magnitud, pero de la magnitud del derrame en el río Sonora. Y hay un trato fiscal excepcional y se puede operar, las empresas mineras pueden operar con secrecía. De esto nos va a hablar Betty Olivera, pero digamos son condiciones pues salvajes, son condiciones absolutamente favorables, de manera impensable para la acumulación capitalista. Adelante. Entonces aquí tenemos un mapa de las concesiones mineras en 2018. En 2018 varían las cifras, pero alcanzan alrededor del 9% del territorio nacional. Esto puede parecer poco, pero es una extensión que equivale a la extensión del estado de Chihuahua, y que está distribuido en 25 estados. Algunos estados como Colima tienen más de la mitad de su territorio sujeto a concesiones mineras. Morelos también tiene, no tengo ahorita, no me acuerdo el dato, pero tiene alrededor del 30%, más del 30% 46,000 hectáreas sujeto a concesiones mineras. Entonces, seguimos, por favor. Entonces, a partir de 92, a partir de la promulgación de esta ley, las concesiones mineras se extendieron aceleradamente. De acuerdo con la Semarnat, entre el 93 y 2018 se otorgaron poco más de 80,000 concesiones en casi 167,000 hectáreas, cerca del 9% del territorio nacional en 25 estados. Entre 2000 y 2016, estas cifras son increíbles. Digamos, esto es resultado de la ley. El valor de la producción minero-metalúrgica pasó de 3.298 millones de dólares a 25.375 millones de dólares. Es decir, se multiplicó en 800%, 8 veces. Mientras las exportaciones de minerales metálicos aumentaron de 865 millones a 14.613 millones. Digamos, las ganancias son impensables de nuevo, ganancias inimaginables que han sido posibles al albergo de esta ley fatal. La producción de oro, digamos que es un indicador muy fuerte, digamos que un argumento muy frecuente que se nos dice es que los minerales son necesarios, que usamos celulares, que usamos computadoras, que usamos clavos, pero la producción, digamos, esto es cierto hasta un cierto punto, digamos, se puede reciclar mucho de lo que se ha sacado, pero la producción
minera en México se ha unificado. En la actualidad 70% de las concesiones son concesiones orientadas a la producción de oro, y el valor de la producción de oro en el país pasó en este periodo de 26.3 millones de toneladas a 132.4 millones de toneladas, si me faltan millones. Más de 2 veces el oro extraído durante los 3 siglos de vida. En 2018, 161 de las 242 empresas registradas eran canadienses, 32 eran norteamericanas, 4 chinas y 19 australianas. No tengo el dato de las mexicanas, pero las mexicanas son importantes, sobre todo en metales industriales, y no tienen, como en el caso del Grupo México o del Grupo Frisco, un comportamiento mejor el de las compañías extranjeras. Digamos, para el Grupo México es para muestra hasta punto. Adelante. La producción de oro, como yo decía, ha ganado importancia y tiene graves impactos. Ya Rodrigo dio algunas cifras. 70% de los proyectos mineros en la actualidad se orientan a la producción del oro, 70% se produce mediante esta técnica tremenda que hace rentables yacimientos que ya no eran rentables, que es la minería de cielo abierto. Y para producir una onza de oro, que son datos de Sol Pérez, una onza de oro, perdón, aquí me falló la redacción, se desechan 150 toneladas de oro. O sea, para una onza de oro, el tamaño de un anillo, se desechan 150 toneladas de oro, se utilizan 40 kilos de explosivos, 500 litros de combustibles, se consumen de 150 a 200 mil litros de agua dulce, que son suficientes para proporcionar agua para una familia por un año. Se emiten 600 kilogramos de CO2, de dióxido de carbono a la atmósfera. Y además, 53% del oro que se extrae globalmente se utiliza en la producción de joyería. O sea, es un uso totalmente prescindible, un uso que debiera ser prescindible, y 12% en depósitos de los bancos. O sea, tenemos que 65% del oro que se extrae tiene un uso banal. Banal es la palabra. Adelante. 546% de los proyectos mineros se han establecido en acuíferos con déficit hídrico. Estos son datos de cartográfica de Manuel Llano. Adelante. Y además existen concesiones mineras en 46% de los núcleos de ejidos y comunidades forestales. Digamos, no solo, pero los minerales y los bosques coinciden en gran medida porque se presentan en superficies montañosas, también de selva baja, como es el caso de Morelos y de Michoacán. Y vamos a las cifras de bosques, y a mí me resulta particularmente importante el tema de bosques, además de que ha sido el tema de trabajo de mi vida. Por una parte, los bosques cumplen funciones de regulación ambiental fundamentales para que vivamos todos, o sea, de captación de agua, de captura de gases de invernadero, de producción de oxígeno, por una parte. Y por otra parte, porque México es un lugar emblemático en el mundo por los esfuerzos comunitarios de conservación de bosques, como el diputado Sebadúa conoció a lo largo de su trabajo en CONAPE en Chiapas. O sea, por 30 años, por 35 años, casi a la par de esta ley, muchas comunidades y ejidos forestales han hecho esfuerzos inmensos por conservar la superficie forestal y vivir de ellos mediante un proceso de manejo forestal sustentable. Y ahora nos encontramos con que 60% de las áreas forestales, con que las áreas forestales, 44% de las áreas forestales tienen proyectos mineros, 60% de las áreas forestales por minería son propiedad de ejidos y comunidades. En 39% de los ejidos forestales existen concesiones mineras. Existen concesiones mineras en 954 comunidades. Ya voy a acabar con planes de manejo forestal aprobados por Semarnat. Y lo que es gravísimo, en más de 350,000 hectáreas de bosques certificados internacionalmente por buen manejo. Estos son comunidades que han sido revisadas internacionalmente
y que protegen la biodiversidad del bosque, tienen condiciones de vida adecuadas, etc. En 7 núcleos agrarios certificados internacionalmente existen concesiones mineras. Bueno, adelante, indígenas y no indígenas. Ya hemos dicho que la minería tiene grandes impactos ambientales. Unos de los frecuentes, de los más frecuentes, son los desbordes de las presas de cales, donde se depositan los lixiviados, los residuos tóxicos de este proceso de separación de los minerales de la roca, y se tienen reportados a 2018 más de 200 accidentes, más de 200 desbordamientos de estas presas de tóxicos en los ríos. Aún así, por ejemplo, en Minera, en Buenavista del Cobre, aunque la gente se ha parado contra ello, se está queriendo construir una presa de lixiviados que se estima que tiene una altura de 200 metros de alto, o sea, una monstruosidad. Adelante. Hay proyectos mineros, ya decía yo, en 8 comunidades forestales con certificación, y hay concesiones mineras, algo muy lastimoso, en 74 áreas naturales protegidas, que son, en la mayoría de los casos, propiedad de ejidos y comunidades que tienen que cargar con el peso de la conservación, y que, sin embargo, digamos, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las restricciones que han vivido, pues se encuentran con que están sujetos a concesiones mineras. Existe una concesión minera en la zona que afecta la zona núcleo de la reserva de mariposa monarca, y esto es muy paradójico, por no decirlo de una manera fea, considerando que la mariposa monarca ha sido considerada como emblema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del cual se puso esta ley. La última, que es una imagen de Zacatecas, de un proceso de la toma de las instalaciones de Golcot, de Nacito, adelante. Pues yo creo que ahí lo dejo, digamos, en un análisis que hizo Jorge, en el que yo pude acompañar, un análisis comparativo de distintas leyes mineras de América Latina, digamos, del cual yo aprendí mucho. Nos encontramos con que la ley minera mexicana es la más permisiva de América Latina, la que tiene concesiones por plazos más largos, la que no tiene restricciones territoriales, la que no considera protección a derechos de ningún tipo, la que no tiene restricciones en dónde se puede hacer minería y cómo se puede hacer minería. Como decía Rodrigo, digamos, es muy preocupante que para la lixiviación de minerales como en oro se utilice cianuro y mercurio, que es probadísimo, salidísimo, vulcanísimo, que tienen daños irreversibles en la salud, considerando no solo cánceres, sino alteraciones del desarrollo de niños pequeños y de adultos. Yo lo dejaría aquí, y creo que es evidente que esta ley no ha generado ningún bien público, que ha generado enormes males públicos, y digo que son males públicos porque es muy difícil evadirnos de ellos, y creo que pues, el Estado tiene que cumplir con las funciones para los cuales ha sido constituido, como señalaba Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leti. En las cifras que nos exponen podemos evidenciar el saqueo amparado por la ley que han hecho de nuestro territorio. Este saqueo que ha enriquecido a muy pocos, que ha empobrecido, enfermado y desterrado a miles de familias mexicanas. Para continuar con nuestro foro, voy a cederle el uso de la palabra a la maestra Beatriz Olivera, sin antes dar la bienvenida, pues a agradecer la presencia nuevamente del compañero Joaquín Cebadúa Alba, diputado. Está por aquí el diputado José Guadalupe Ambrosio Gachús. Están aquí también sus asesores, los asesores de los diputados Alfredo Vázquez, Mayra Alicia Mendoza, Judith Tanori, Bernardo Ríos Cheno. Les agradezco mucho su asistencia.
y también a Laura Galván, que es coordinadora de asesores del Grupo Parlamentario de Morena, la coordinadora de Medio Ambiente en la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena. Bueno, entonces la maestra Beatriz Olivera es ingeniera industrial, maestra de ingeniería por la UNAM. Además cuenta con diversos diplomados sobre desarrollo sustentable, energía renovable, género y política pública. En los últimos 12 años se ha desempeñado en organizaciones de la sociedad civil, como Greenpeace, Oxfam y Fundamenta. Es integrante del Grupo Regional de Género y Extractivas y de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Actualmente es directora de la Asociación Civil Ingeniera, Energía, Género y Ambiente y doctoranda en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. El día de hoy, la maestra Beatriz nos hablará sobre la minería y las finanzas públicas. Gracias, diputada. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo les voy a platicar un poco acerca de la contribución de la minería a las finanzas públicas, también algunas áreas de oportunidad en temas de transparencia y voy a finalizar hablando también de captura política. ¿Podemos comenzar, por favor? La siguiente. Contenido, ¿a que sí? Ya la doctora Merino hablaba acerca de los proyectos mineros que tenemos en áreas naturales protegidas. A mí me parece que hay que empezar a hablar también de esta necesidad de poner límites a la minería. No es posible que la minería pueda desarrollarse al interior de áreas naturales, como bien lo mencionaba la doctora Merino, como son la reserva de la mariposa monarca, o bien que pueda desarrollarse en el lecho marino a través de minería submarina, o bien que pueda desarrollarse en zonas arqueológicas con un alto valor histórico y cultural. En ese sentido, esta foto que ustedes ven acá es de hace un par de años, que estuvimos afuera del Senado, justo porque en diputados se aprobó una iniciativa para poder prohibir la minería al interior de las áreas naturales protegidas. No obstante, llegó al Senado y pues cayó en la congeladora. Nada ha pasado desde entonces, al igual que otras 5 iniciativas que están también en el Senado y que bueno, pues están detenidas allá. Juntamos un poquito más de 75,000 firmas en esa ocasión y pues bueno, la iniciativa sigue detenida. La que sigue, por favor. Les hablaba hace un momento también la doctora Merino del proyecto Don Diego. Es un proyecto que se pretendió hacer sobre todo en el año 2016, un proyecto de minería submarina en el lecho marino cerca de Baja California Sur. Se trata de una cantidad equivalente de hectáreas concesionadas al 60% de la superficie de la Ciudad de México. Imagínense, estamos hablando de un neolatifundio, los nuevos latifundios que vemos ahora pues con la minería. Algo que nos han comentado las expertas y los expertos de Baja California Sur, del colectivo de académicos subcaliforniano, pues es que de llevarse a cabo este proceso y proyectos mineros que se van a realizar sobre todo en el lecho marino, pues van a haber serios impactos ambientales. Principalmente la liberación de contaminantes que van a poder afectar, que pueden afectar la calidad del agua y por ende pues toda la vida marina, tanto flora como fauna. También ellos nos decían, bueno, que el ruido ocasionado por todos estos procesos de dragado, de remoción, de excavación, puede afectar también a mamíferos marinos como las ballenas, los delfines. Entonces no se trata de proyectos que no van a ser inocuos. Contrario a ello, van a tener fuertes afectaciones ambientales. La que sigue, por favor. Pues bueno, aquí están ya algunos compañeros de allá de Morelos, seguramente también nos podrán comentar su experiencia. Yo quisiera que nos detuviéramos un poquito más en la siguiente lámina, que son fotos de la resistencia ante un proyecto que se quiere establecer a 2 kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco, ¿no? Entonces, afectando pues varias comunidades, Tetlama, Almuyeca, entre otras. Entonces, me parece muy importante pues justo establecer estos límites a la minería, porque tal pareciera que el capital, tal como lo estamos conociendo en su máxima expresión a través de la actividad minera, pues va a subyacer, va a permitir
va a enviar a un segundo término pues todo el valor cultural, el valor ambiental, todo el valor histórico que existe en los territorios. Entonces, para el capital, todos estos territorios pues no tienen valor más que por el tema de los, si no tiene que ver con la extracción de los minerales, ¿no? Más que un puro valor económico. La que sigue, por favor. Ahora sí, entrando ya al tema de las finanzas públicas, estos datos que ustedes van a ver, no me crean a mí, por favor, no me crean. Vayan a esa fuente, que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son los informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública. Esos informes se publican trimestralmente, están disponibles para que todas y todos los bajemos. Entonces, si ustedes ven aquí la penúltima columna, esa es una de las columnas más relevantes, porque lo que hicimos, tanto la doctora Leida Samar como yo, pues fue elaborar este cuadrito a manera de resumen, pero lo que estamos viendo es el porcentaje que aporta la minería a las finanzas públicas del país, a la recaudación total, Entonces encontramos que en 2019 este valor fue de 0.13%, en 2020 0.32% y en 2021 0.97%, no llega al 1%. Ese es el valor con el que contribuye la minería a las finanzas públicas. Entonces, si alguien de la Cámara Minera o alguien de alguna banca o de alguna asociación de hombres de negocios, etcétera, nos habla acerca del desarrollo y de la gran contribución que deja la minería, por favor les pido que los remitan a los informes de situación de la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda, porque ahí están los datos. La que sigue, por favor. Ahora bien, vámonos por impuesto por impuesto. En cuanto al ISR, si ven ustedes la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta columna, es el porcentaje de impuestos sobre la renta con el que contribuyen las mineras al impuesto sobre la renta global de todo el país. ¿Ven ustedes algún crecimiento? Es 1.41% en 2019, en 2020 1.37%, 2021 2.86% y 2022 2.95%. Las cifras son mínimas. Ahora vayamos a la última columna. En el IVA, ¿qué les dice el signo negativo? Que hay una erogación para el Estado. Representó un gasto. Ese es el IVA que se tuvo que regresar. Es decir, las empresas no aportaron IVA. El Estado les regresó el IVA a través de devoluciones. Entonces, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está? Para las finanzas públicas no existe. Y les repito, no me crean, vayan por favor a los informes de la cuenta pública. Y si alguien de Camimex pues nos habla nuevamente del desarrollo y de cuánto aporta la minería, pues remítanlo por favor. La que sigue. Ahora, estos datos no solamente los estamos señalando desde el colectivo Cambiemos la Llave. Afortunadamente, hay universidades que ya están trabajando en estos temas. Encontramos un informe muy bueno que saca este año, da a conocer la Universidad de Coahuila. Y ellos lo que dicen es que en este año, en lo que va del año, apenas no está ahí, no lo puse ahí, pero bueno, menos del 3% es lo que aportaron las empresas, ¿no? Ahora bien, lo que dice la Cámara Minera, perdón que sea tan insistente, pero es que siempre nos responden en redes que no es cierto lo que estamos diciendo y por eso los remito a los informes de la cuenta pública de Hacienda. Lo que dice la Cámara Minera es que no, que ellos aportaron el 80% de todo lo que tiene que ver con el componente de impuestos sobre la renta del sector extractivo. Pues claro, el sector extractivo incluye al petróleo y al gas. ¿Qué es lo que le ha dejado a este país el petróleo? Pues unas finanzas que hasta hace unos años estaban petrolizadas. Esa cifra es mañosa y lo que pongo ahí es que esa información es sumamente sesgada, porque lo que hace la Cámara Minera es decir que ellos aportan una gran cantidad de ingresos, pero están abarcando lo que aporta el petróleo y el gas.
¿Me explico? Entonces hay que decirles que muy bien, cuando quieran dar sus cifras, solamente den lo que aporta la minería metálica, ¿no? Nada que ver con petróleos, porque Pemex es cuenta aparte. Entonces, bueno, vamos a seguirnos porque siempre acabo enojada con esto. Vamos a las contribuciones en cuanto al desarrollo local, porque eso es algo que también nos venden, ¿no? Y sobre todo en las comunidades. Siempre nos hablan de cómo va a mejorar la vida de las personas, cómo va a disminuir la pobreza, cómo va a haber empleo para todas y para todos, cómo van a haber oportunidades. Esa línea que está a la mitad de la gráfica es la línea media de pobreza de nuestro país. Y estas gráficas que ustedes ven son de los municipios productores de oro. Son de los principales lugares del país de los cuales se saca oro. Tendrían que ser los más ricos, ¿no creen? Pues no. Vean ustedes cuántos están por arriba de esa línea de pobreza. Chinipas, que es el primero, en Chihuahua. Guadalupe y Calvo es el segundo. Vean los niveles de pobreza, casi 90%. Madera, Ocampo, Otaes, Sandimas, Santiago Papasquiaro, Cocula en Guerrero, Eduardo Neri en Guerrero, y luego hasta el final, un poquito Zaguaripa casi llegándole en Sonora, Fresnillo, Mazapil y Ojo Caliente de Zacatecas. Entonces son municipios de los cuales se extrae oro. La gente debería vivir bien y no, encontramos que tienen altísimos niveles de pobreza. La que sigue, por favor. En esos puntitos amarillos, esos recuadros amarillos que ustedes ven, por ejemplo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que es uno de los principales centros productores de oro, encontramos que el 88% de la población tiene ingresos menores a 2 salarios mínimos. El 36% vive en viviendas con piso de tierra. Casi el 30% de viviendas no tienen energía eléctrica. Entonces, ¿dónde está el desarrollo? Si bien, por supuesto, no es responsabilidad de una mina mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades, pues tampoco las debe empeorar, ¿no? Y esto es a lo que llamamos el mito del desarrollo, porque justamente es lo que hacen las empresas mineras, llegar a vender esas ideas y esas propuestas de desarrollo, y lo que dicen los datos es algo muy diferente. La que sigue, por favor. Y bueno, aumenta la opacidad en el sector minero. Es un claro sector en el que vamos a encontrar esta falta de transparencia y de acceso a la información. En lo particular, la fracción 9 del artículo 7º de la ley minera les brinda una total secrecía a las empresas. Les dice, tu información va a ser confidencial. Información sobre la producción, fíjense ustedes, sobre la producción, sobre el beneficio y sobre el destino de los minerales, sobre la geología de los yacimientos y reservas mineras y sobre sus estados económicos y contables de las empresas mineras. Algo que es realmente muy grave es que la información sobre producción, beneficio y destino de los minerales sea reservada. ¿Y saben por qué esto es grave? Pues justamente porque no podemos conocer de un proyecto minero cuánto está saliendo, cuánto mineral se está produciendo. No es información pública. Lo que hacen las mineras es dar una declaración a la Secretaría de Economía donde dicen lo que sacaron, lo que produjeron, y con base en eso pagan un impuesto. Ahora me explico por qué los impuestos son tan bajísimos. Ahora queda más claro por qué. Pues porque es una declaratoria solamente de las empresas mineras. Exactamente. Contrario a ello, pues también está el artículo 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, donde ahí sí se establece que debe haber una mayor transparencia en la producción minera, aunque tampoco especifica que haya una transparencia mayor por proyecto minero. Solo se dice, entrégame el valor de la producción minera pues por entidad y municipio, y ya. Lo demás, pues ahí vemos cómo le hacemos. Pero bueno, aquí hay un área de oportunidad importante también, pues para modificar ese artículo de la ley, que repito, no es solamente transparentar información por transparentar, tiene que ver con el aspecto fiscal. La que sigue, por favor. Otra cosa que también hemos visto, pues es la captura política o la captura del Estado.
algo que la organización Oxfam, que también es parte de esta colectiva, señala pues como el ejercicio de influencia abusiva por parte de alguna élite, en este caso pues las mineras, a favor de sus intereses y prioridades y en detrimento del interés general, ¿no? Lo que encontramos pues es que hay factores que facilitan la entrada de las empresas extractivas a las comunidades, por ejemplo la corrupción de políticos, de agentes operativos del Estado mexicano, las puertas giratorias, o bien esta idea de la que les he hablado hace un momento, este mito del desarrollo en el que hay una predominancia, ¿no?, de la idea entre la clase política, empresarial y mediática, que asume que toda inversión corporativa va a ser buena y va a traer desarrollo. El tema de puertas giratorias lo vemos muy claro en el sector minero cuando encontramos a funcionarios que son parte, ahí voy otra vez con la Cámara Minera, que son parte de la Cámara Minera y que los vemos brincar a puestos clave en las secretarías o subsecretarías, en particular en la Secretaría de Economía, donde sí hemos visto casos a través de funcionarios que bueno, estuvieron trabajando un par de años y después brincan al sector privado, llevándose información clave, contactos y demás. Lo que hace el Banco Mundial ante estos casos es establecer periodos de enfriamiento como una buena práctica. A nadie se le impide el ejercicio del trabajo, pero pues sí deben existir en este caso pues medidas como los periodos de enfriamiento para funcionarios, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, otro tema del que hablamos relativamente poco pero que también es muy importante es la falta de registro de beneficiarios reales. ¿Quiénes son los beneficiarios reales? Son los dueños de las minas, las personas físicas, no la razón social, no el nombre de la empresa. ¿Quién es el dueño o el accionista que se beneficia de una empresa minera? Eso no lo conocemos, no hay un listado. ¿Por qué creen ustedes que ha sido tan difícil dar con el dueño de la mina El Pinabete? Pues porque hay una danza y un descontrol en los nombres de los titulares de las concesiones mineras. Eso tampoco lo conocemos. Actualmente hay una iniciativa de la Alianza de Gobierno Abierto pues para empezar a transparentar este tipo de información. Pero se las pongo acá pues justo para que ustedes tengan un poco el mapa de cómo operan estas redes pues sí, de corrupción y todo lo que está haciendo falta en temas de transparencia. Y la que sigue, por favor, que ya es la última. Pues bueno, definitivamente tenemos que modificar la ley minera. Ya se ha comentado aquí, cumple 30 años, es una ley pensada para favorecer exclusivamente los intereses de las empresas. Hay que modificarla, hay que cambiar ese enfoque y lo tiene que hacer la gente de la 4T, porque si no, no podemos hablar pues, de una cuarta transformación. También hay que modificar otras iniciativas, entre ellas pues tenemos la LEGEPA, para permitir justamente, para prohibir los proyectos mineros al interior de áreas naturales protegidas, poner límites a la minería submarina, minería de sitios arqueológicos, minería que use cianuro. Todo eso no debe estar permitido porque no está permitido en otros países y sencillamente pues México también debe adoptar las más altas leyes a nivel ambiental. Creemos que es muy importante también modificar la Ley Federal de Derechos, es decir, sí aumentar la carga impositiva a las empresas mineras y mejorar la recaudación. Se me olvidó contrastar hace ratito que les pasaba los datos de cuánto contribuyen al erario público. Nada más les pido que recuerden este valor que dijo Leti hace ratito en su presentación. El valor de la producción minera es de 25,000 millones de dólares, comparado con los escasísimos aportes que deja la minería al erario público. Entonces, por supuesto que debe haber una carga impositiva, por supuesto que se debe incrementar mucho más el pago de impuestos. También creemos que es muy importante crear un registro de estos beneficiarios reales, establecer los periodos de enfriamiento entre funcionarios que brincan a empresas privadas y bueno, pues establecer una política de declaración de intereses también de funcionarios públicos. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Betty. Pues claro que cada vez que nos enteramos de más información relacionada con la minería,
todos nos vamos enojando un poco más. Es muy importante señalar que es nuestro deber proteger las áreas naturales protegidas, las áreas de conservación natural, el lecho marino, las áreas de valor cultural e histórico. Y también es muy importante señalar que el actual gobierno no ha autorizado ni una sola nueva concesión minera y que se está haciendo un gran esfuerzo de revisión de las que se dieron en los gobiernos neoliberales, ¿no? Y que dejaron autorizadas y que tienen atadas de manos a muchas de las autoridades. El principal problema que se ha encontrado es que no llevaron a cabo consultas previas públicas al gobierno. Y es por eso también que es nuestro deber reformar las leyes en materia de transparencia, porque es lo que nos toca, ¿no? Y aplicar muchas otras reformas a la ley minera. Nos preguntan en redes qué vamos a hacer para eliminarla. Pues precisamente eso, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí las diputadas y diputados es acompañar las iniciativas que hemos construido con los colectivos de activistas y académicos que han impulsado estas reformas desde hace mucho tiempo. Las estaremos presentando y pues también hacemos los foros y los hacemos de manera pública a través de las redes, porque necesitamos el apoyo y el acompañamiento de la ciudadanía, de estas mexicanas y mexicanos que como nosotros se indignan cada vez que tienen mayor información, que sabemos que esta información no se tenía a la mano y que pues solo se sabían de los efectos colaterales de viva voz de parte de las personas que estaban sufriendo el deterioro del medio ambiente y de su salud cercanas a las mismas, pero que cada vez debemos de hacer más pública esta información para que se entienda que realmente no hay un impacto positivo ni siquiera en lo económico para nuestro país. Nos preguntan que el tema del agua, preocupados por el tema del agua, pues sí, desafortunadamente la actual ley minera manifiesta que es una actividad preponderante sobre todas las otras, sobre el agua, sobre el territorio, la salud, la vida, el ejido, las áreas naturales protegidas, sobre todo, ¿no? Entonces también es de nuestro interés presentar iniciativas en esa materia. Y alguien comentaba que si los efectos a la salud, tanto para mineros y los pobladores como se consideran, pues son efectos irreversibles y en la mayoría de los casos letales, ¿no? Entonces vamos a continuar con este foro. Muchísimas gracias, maestra Beatriz, por su participación, por sus importantes comentarios en estos temas. Y para finalizar con las presentaciones de nuestras y nuestros expertos invitados, pues quiero presentarles a Jorge Peláez, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, maestro en Derecho y doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es académico e investigador de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus áreas de interés académico son la sociología jurídica, los estudios empíricos del derecho, los estudios de movilización legal, derechos colectivos de los pueblos indígenas, derecho ambiental, industrias extractivas y género, y actualmente es coordinador de la licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Hoy el doctor Jorge nos hablará sobre 6 temas centrales para modificar el marco legal minero. Pues buenas tardes ya a todos y a todas. Muchas gracias, diputada, por la presentación, y gracias también a los diputados y asesores y asesoras que están presentes acá, y a todo el público en general que está acá y que está también en las redes. Un poco la idea de esta presentación es contarles un poco, más bien, cuál es el contenido de lo que ha venido trabajando Cambiémosla Ya, cuáles son las propuestas concretas que pensamos que son insoslayables para modificar la ley minera, ¿no? No crean que porque el nombre original decía 6 y ahora decimos 4, es que disminuyeron de calidad, ahora son menos, sino que simplemente encontramos una manera un poco más clara y compacta de presentarlo, de manera que fuera mucho más fácil de comprender, ¿no?
Antes de empezar con la primera de los ejes de las reformas, me gustaría un poco dar un poco de contexto. Voy a poner esta chicharra porque a veces yo me demoro mucho. Dar un poco de contexto de por qué estamos aquí ahora y por qué Cambiemos la Ya como proceso con el acompañamiento de diputados y diputadas, ¿no? Como ha flotado aquí durante todo el tiempo de todas las presentaciones y cada uno de los compañeros y compañeras ha ido explicando, los efectos de este nuevo proceso de ampliación exponencial de explotación minera en los últimos 25 a 30 años, de finales de los 90, ha venido generando una serie de efectos que es lo que ha llevado un poco al hastío, la movilización y la articulación de las personas que se han visto afectadas por todo este proceso, ¿no? Y ha tenido también sus propios ciclos de organización y de movilización, ¿no? Pues al principio de los 90, pues en los pueblos y comunidades de finales de los 90, principios de los 2000, Cerro de San Pedro, San José del Progreso, en Chiapas, Chicomucelo, es decir, y otros procesos estaban atónitos ante un nuevo proceso que transformaba la manera en la que llegaban las empresas mineras y se explotaba la minería a unos niveles y con una rapidez inusitada, ¿no? Traído por esta ley minera de 1992. Pues bien, pues estos movimientos se dan cuenta de que hay otras personas que están en la misma situación, de que las afectaciones se acumulan, y todo este proceso de articulación lleva alrededor de los años 2012-2013 a un primer intento por querer cambiar la ley minera, ¿no? Es un primer intento que resulta fallido por parte de organizaciones y comunidades, que no avanza en el debate legislativo, y pues quienes viven cotidianamente las afectaciones por la minería dicen, pues vámonos al litigio, nos falló el poder legislativo, vámonos al poder judicial a ver qué podemos obtener por ahí, a partir de la presentación de múltiples amparos. Rodrigo ya citó algunos de estos procesos que se fueron acumulando con el transcurso de los años, ¿no? Entonces, ¿y cuál fue el resultado? En los últimos 6-7 años han venido ya los resultados de toda esa serie de amparos. Por un lado, a todas las comunidades les fue reconocido que las concesiones fueron otorgadas violando derechos, ¿no? Violando absolutamente el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio, el derecho a la consulta y otros derechos más, pero sistemáticamente el Poder Judicial se negó a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley minera con distintos argumentos legales. Ya sabemos que en general tenemos un Poder Judicial que le cuesta mucho trabajo entrarle a los temas de constitucionalidad vía amparo. Hay algunas características del amparo que impiden, que hacen muy difícil. Entonces, de nuevo, a partir de eso, las organizaciones, quienes han vivido durante los últimos 30 años todo este proceso de transformación, pues empiezan un poco a organizarse, a articularse nuevamente, y Cambiémosla Ya se convierte pues, en una plataforma para volver a decir al Poder Legislativo, pues ustedes son los responsables y más en este contexto de transformación y de la llegada al poder en todos los ámbitos en el legislativo y en el ejecutivo, ¿no? de Morena, pues ustedes que desde el origen nos han acompañado en este proceso, pues tienen que ser los voceros, las voceras para que este proceso cambie, ¿no? Entonces, esto que le vamos a presentar allá es el condensado de todo ese proceso que ha venido trabajando la Cambiémosla Ya y cuáles son los puntos muy específicos. Por eso que lo presenta soy yo, pues quiero decir que esto no hice yo ni nada por el estilo, sino es resultado de un trabajo colectivo de más de 2 años, de muchas personas que dentro de Cambiémosla Ya han planteado que estos serían los puntos importantes y que además, para nada, si ustedes se fijan, es un cambio prohibicionista en el sentido de eliminar la minería, ¿no? Entendemos que hay muchos aspectos donde el ser humano ha convivido y tiene que seguir conviviendo con la minería. Es un tema de regulación y de respeto a derechos, ¿no? Es un tema clave de regulación y de respeto a derechos, porque hoy por hoy tenemos la ley más permisiva, por lo menos de América Latina, si no del mundo,
Y pues las partes dentro de un proceso de minería pues son las empresas, pero también es el Estado, pero también son los ciudadanos. Y hoy por hoy solo está en un lado todos los beneficios para las empresas, como Beatriz explicó muy bien y se ha dicho aquí en la mesa, y prácticamente nada para el Estado mexicano y toda la carga para los ciudadanos y ningún beneficio. Bien, pasemos muy rápidamente a los 4 aspectos de modificación. El primero tiene que ver con eliminar el carácter preferente y la utilidad pública a la minería, exceptuando el litio sobre cualquier otro uso del territorio. ¿De qué se trata esto? Se trata, en primer lugar, que la minería deje de tener ese carácter preferente y ese carácter de utilidad pública, ¿no? Y ya hemos dicho un poco que el carácter de utilidad pública, y por eso ponemos exceptuando el litio, de hecho lo que mostró la reforma del litio, esa es otra discusión, la discusión del litio, pero lo que mostró la reforma del litio era que precisamente era absurdo que la minería fuera de utilidad pública, porque el argumento legal que se utilizó en la reforma del litio para crear una compañía pública y que el Estado se encargara de la explotación del litio por ser considerado un mineral estratégico para el futuro, lo que se utilizó fue la utilidad pública, declarar el litio de utilidad pública, pero resulta que que hoy todos los minerales de la ley minera son de utilidad pública. No tiene ningún sentido. De ningún sentido, ya ni siquiera en términos legislativos. No tiene ningún sentido que el resto de los minerales siga siendo de utilidad pública, ¿no? Y la utilidad pública, ¿por qué? Porque la utilidad pública precisamente siempre se pensó para aquellos recursos estratégicos que eran importantes para el fortalecimiento de un país, para la proyección de crecimiento económico en el largo plazo y no para los intereses privados, que como decía Rodrigo es para lo que se ha venido utilizando la minería. Y el segundo, el carácter de preferente, básicamente para hacer expeditas los cambios de uso de suelo, ¿no? Entonces, pues el objetivo es retirar el carácter preferente de la minería sobre cualquier uso del territorio y eliminar el carácter de utilidad pública de la minería, exceptuando el litio. ¿Cuál es la propuesta concreta? La propuesta pues es muy sencilla, está en la próxima diapositiva. No, perdón, en la de arriba. Ya se me había... así que en esa que está. Lo que queda es que para la explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se refiere a esta ley, se podrán establecer las contribuciones que graven actividades únicamente por ley de carácter federal. Se elimina simplemente el carácter de utilidad pública y preferente, se mantiene la preferencia del litio, es decir, todos los artículos debajo del artículo 6, dentro del artículo 6, los siguientes párrafos, que lo que hacen es mantener la preeminencia del litio y de la exploración petrolera y energética, se mantiene sin ningún problema. Y lo que estamos eliminando es el carácter preferente, porque es lo que ha traído, es el corazón de esta ley minera que ha generado toda esta situación en los últimos años. Y se mantiene sin ningún problema la preferencia antes que los minerales, para ver si hay petróleo o hay litio, y pues eso es lo que ocurre en general con el artículo 6, y esa es la primera muy concreta. Y por lo tanto también trae aparejada una reforma en el artículo 19, que es el que plantea los derechos de concesionarios, que era una cosa que no se entiende por qué tienen que tener derechos específicos en determinados temas, y pasamos a la próxima, que era obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbres de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si ya no está el sexto, ya no es de utilidad pública, este artículo pierde todo sentido, porque el único objetivo de este artículo es fortalecer el sexto en el sentido de que la utilidad pública te da derecho a expropiar, ocupación temporal y constitución de servidumbres. Y aquí no hay ningún problema con el litio, que quitemos esto de la ley minera, porque el litio pues ya no se va a otorgar a partir de una concesión minera. Entonces, esto es solo para concesionarios. No toca para nada las atribuciones que el Estado mexicano ha asumido con relación a la minería del litio. Bien, y esto se derogaría. Segundo, y este es otro clave, modificación del régimen de concesiones. Este régimen que ya en la mesa se ha explicado que es el más permisivo de América Latina, de concesiones por 50 años, prorrogables por otros 50 años, de que no haya límites de hectáreas. Aquí vienen los objetivos en la próxima diapositiva. Separar las concesiones mineras actuales
para la exploración y una para la explotación. Y eso no es invento nuestro, no es que ahora, si todo esto son cosas absolutamente lógicas en temas regulatorios. Los países con más explotación minera en el continente, Perú, Chile, que viven de la minería, México no vive de la minería. Sí, México es clarísimo que dentro del Producto Interno Bruto en México la minería no es central, ¿no? Hay muchos otros rubros que están por encima de la minería. Los países que viven de la minería pues tienen regulación mucho más exacta para que cuando se hace minería se haga respetando derechos y se haga además no teniendo concesiones ociosas por 50 años, prorrogables por otros 50 años, generando conflictos, ¿no? Sino en concreto lo que se necesita. Entonces, por eso, garantizar a la ciudadanía participación, reducir las concesiones y reducir la extensión. Y ahora vienen las propuestas concretas en la próxima. Primero, el artículo 13, en el segundo párrafo, y esto tiene que ver con la participación, para que sea y esa es la otra. En el régimen de concesiones mexicano, todo empieza con la concesión. Y eso, cuando uno mira el derecho comparado, no es así. Tú necesitas permisos previos antes de que se otorgue la concesión. Y eso tampoco es invento de cambiémosla ya. Eso está en la regulación comparada, ¿no? Porque si tú primero lo que obtiene una empresa es la concesión, el poder que tú tienes como una concesión en la mano otorgada por la Secretaría de Economía para presionar a la Semarnat para que dé la evaluación de impacto ambiental, a las comunidades para que otorguen los derechos superficiales, es demasiado fuerte. Entonces, aquí lo que hacemos es invertirlo. Primero, obtener la aprobación de la concesión por parte de las comunidades potencialmente afectadas, ¿no? A través de dos mecanismos, ¿no? A través de lo que ha dicho, esto es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en numerosas sentencias que constituyen jurisprudencia y que por lo cual es obligación también. Obtener la obtención del consentimiento previo, libre e informado para el caso de pueblos y comunidades que se autoadscriban indígenas o afromexicanas, ¿no? Ese es el primero. La próxima, procesos de participación ciudadana para pueblos que no se autoadscriban, ¿no? Quienes no se autoadscriben también tienen derecho a participar, a decidir si quieren o no quieren, y este es un requisito previo para que sea otorgado la concesión. Es absolutamente razonable, ahí no hay nada irrazonable. Y luego, el resultado de estos procesos de consulta y consentimiento y de participación tendrán carácter resolutivo y vinculante, ¿no? ¿Y qué pasa? Supongan que la empresa aprobó, que la comunidad dio el visto bueno en un proceso de consulta de acuerdo a los estándares internacionales para el establecimiento de un proyecto minero con determinadas características, y que luego se quiera ampliar o reducir una concesión, ampliar la extensión del proyecto. Pues lo lógico es que se vuelva a consultar, ¿verdad? No que ya di la aprobación para un proyecto y ahora me cambias todas las reglas y no me consultas. Pues yo aprobé un proyecto con unas determinadas características, por lo cual también se deberán volver a realizar los procesos de consulta. Seguimos para la próxima. Sí, la próxima. Esa. Segundo, que el suelo concesionado guarde congruencia con la normatividad vigente en los 3 niveles de gobierno. Tercera, la realización, y esto lo dicen estándares internacionales, de estudios previos de impacto social, ambiental, hídrico y de derechos. Los estudios de impacto, que ya está rebasadísimo, esa es una discusión, el estudio de impacto ambiental de la LEGEPA, hay que repensar muy bien, cambiar ese estudio de impacto ambiental, porque no puede ser impacto ambiental, social y hídrico, ¿no? Es decir, efectuado bajo los mejores estándares, y además que existan acuerdos para el uso superficial de la tierra. Por lo cual, una vez que hay participación o consulta, una vez que hay estudios previos de impacto social, ambiental e hídrico, una vez que hay acuerdos para el uso superficial de la tierra, otorgo la concesión yo, Secretaría de Economía, ¿no? De manera que una vez que, y eso incluso garantiza seguridad jurídica al concesionario, hay que decirlo. Porque hoy muchas veces pues, se quejan de los temas de seguridad jurídica, eso garantiza seguridad jurídica al concesionario. Porque ya no se le va a parar el proyecto, ya cumplió todas las obligaciones y luego tiene su concesión, y si la comunidad dijo que no, es no avanza el proyecto. No. Bien, seguimos.
El artículo, el de arriba, creo que me... no, sí, el próximo. Ahora bien, este es también se fortalece la idea de... me lo puse cortito para... Se fortalece rápidamente, se fortalece la idea de el acceso de la preferencia de pueblos indígenas. Hoy cualquiera que lea la ley minera, el derecho de acceso preferente a una concesión de pueblos y comunidades indígenas es realmente penoso. Debería darnos vergüenza mundial, porque solo si logran digamos, igualar la oferta económica de otro concesionario sin ningún tipo de ayuda, sin que la Secretaría de Economía le dé, o el Servicio Geológico Mexicano le dé facilidades para ver. Solo cuando eso es preferente. Pues esta es una propuesta para hacer un verdadero acceso preferente a pueblos y comunidades indígenas, como lo mandata la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. Nos vamos para el otro. Y ahora bien, el artículo 15, ese en concreto, ¿qué cambia en la concesión, además de que todos estos permisos? Primero, se separa exploración y explotación. Es decir, hay un tiempo para explorar, determinar si hay suficientes, 2 años prorrogables por otros 2 años, está perfectamente acorde al derecho comparado en otras legislaciones, y si ves que hay suficiente mineral, pides una concesión de explotación. Una concesión de explotación, ¿qué tiempo? 2 años prorrogables por otros 2 años. Es la exploración. En la explotación, ¿qué planteamos? La próxima. Primero, el periodo especificado por el proyecto minero. Las empresas saben, después que tú haces una buena prospección y exploración, qué tiempo debe durar un proyecto, ¿no? Pues tú especificas, va a durar 10, va a durar 5, y los grandes proyectos hoy rara vez duran más de 15 años. Ahí tenemos el caso de Cerro de San Pedro. Bien. No podrá exceder en ningún caso de 5 años. Y además limitar la cantidad de hectáreas que pueden ser concesionadas a 5.000 hectáreas. Absolutamente en consonancia con el derecho comparado. Esa práctica especulativa de concesionar 50.000 hectáreas para ver qué hay y luego reducir, ¿no?, sin ningún tipo de estudio serio a fondo de cuánto hay, cómo hay, pues lo único que sirve es para que las empresas especulen en bolsas, y pues no tiene sentido que recursos de la nación se empleen en eso, ¿no? Seguimos, la próxima, y ya terminamos. Las concesiones mineras, los derechos que confieren las concesiones mineras. Se derogan las aguas, se deroga el aprovechamiento de aguas, la preferencia sobre las aguas y la transmisión de la titularidad de los derechos. Y por último, en la próxima, y ya terminamos, modificación al régimen de prohibiciones de la actividad minera. ¿Qué es lo que en la próxima estamos planteando que se pueda prohibir? El método de extracción de minería a cielo abierto y que usa cianuro y mercurio, para aquellos proyectos en cuevas y minas de arrastre conocidos como pocitos de carbón o los pozos de carbón. Ya vimos el ejemplo con lo que ha pasado recientemente. Seguimos. Algunos espacios como áreas naturales protegidas, sitios Ramsar, sitios arqueológicos, sitios de importancia histórica y cultural, en lugares sagrados para comunidades y pueblos, zonas de alta sismicidad, cerca de cuerpos de agua, recarga de acuíferos, zonas forestales y ecosistemas prioritarios. La próxima. 2 cosas importantes, ¿no? A los solicitantes que por resolución judicial hayan violado, se reconozca que violaron los estándares de los procesos de consulta y participación. No tiene ningún sentido. Si tú haces un proceso de consulta y se reconoce que la consulta no fue previa, libre e informada, pues no puedes tener la concesión. Y por último, al solicitante que como consecuencia también de resolución judicial, responsabilidad administrativa acreditada o recomendación de organismo público de derechos humanos, cuente con antecedentes de violaciones a derechos humanos en México o en otros países. Ojo, no es que ahora se pare fulanito y diga, esa empresa viola derechos, sino que esté acreditado por tribunales, por organismos públicos autónomos que esta empresa ha violado derechos en otros casos, ¿no? Falta el tema de transparencia, pero pues la idea en esa reforma, y lo podemos pasar muy rápido, ya viene ahí abajo, es muy sencilla la reforma, en la próxima, y es que, pues, que sean atribuciones de la Secretaría de Economía solicitar y recibir con carácter de información pública, no con carácter confidencial, la información sobre producción, beneficio y destino de minerales.
faltaba más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues ya sabemos cuál es nuestro papel como legisladoras y legisladores. Tenemos que revisar los temas de utilidad pública, afianzar el tema del estudio de impacto ambiental, el tiempo de las concesiones, el tamaño de los territorios que son concesionados. Insistimos con el tema de transparencia, las concesiones, las prohibiciones, por supuesto la seguridad de las y los mineros. Muchísimas gracias por su exposición. Me voy a permitir darle el uso de la palabra al diputado José Guadalupe Ambrosio Gachús, quien es nuestro secretario A en la Comisión de Cambio Climático. Gracias, diputada. Gracias a todos los ponentes de una participación, una riqueza muy grande que nos va a ser de utilidad, porque son estudios que ustedes han realizado con mucha anticipación y que les ha llevado un buen tiempo de acuerdo a todos los estudios que han realizado. Si bien la minería comienza de una manera en la que agrede a la naturaleza es desde la llegada de los españoles en el tiempo de la conquista hasta nuestros días, no ha sido regulada y ha sido un sinónimo de muerte para la flora y para la fauna. La justificación en la que se dice que viene a traer bienestar o a mejorar las regiones, pues queda mucha duda, porque sabemos cuánto es lo que pagaban ellos por cada hectárea, algo que no tiene justificación, y si bien, como lo dicen, lo poco que daban a final de cuentas se les regresaba, no hay forma de justificar la minería como la vemos hoy, pero tenemos un reto muy grande y yo saludo a mis paisanos de allá de Morelos. Sabemos que tenemos grandes problemas allá con lo de la minería que está por echarse a andar allá en la zona de Xochicalco, y como bien lo dijeron los ponentes, acaba no solamente con las costumbres, sino con la cultura, con la riqueza, los mantos acuíferos y todo lo que nos da la naturaleza. Es tiempo, compañeros legisladores, de tomar cartas en el asunto. Si bien este gobierno es diferente y el objetivo es generar bienestar, pues aquí tenemos documentos que nos van a ayudar bastante. Nuevamente mis felicitaciones por estas presentaciones tan contundentes, y queda más que decirles que estoy a la orden. Soy de la Comisión de Cambio Climático y allá en Morelos hemos pedido que en el mes de octubre o noviembre, de acuerdo a como nos lo autoricen, vamos a tener una reunión, la Comisión de Cambio Climático, de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos, que son comisiones hermanas, comisiones unidas, porque recuerden que también tenemos un programa muy grande allá que es sobre la zona protegida del Tezcal, donde estamos terminando, y desde hace muchos años se ha intentado y no hemos logrado nada. Está la Sierra de Montenegro, está la de Tlaquiltenango de las Tortugas, y entre otras, estas son las que han llamado más la atención. Pero yo invitaré a mis amigos allá de Morelos, vamos a hacerlo extensivo, y ya no estamos esperando que nos den luz verde para que podamos ir toda la comisión, para también invitar a todas las dependencias federales, estatales y municipales, porque cuando no lo hacemos de manera institucional, pues nos echamos la pelota, ¿no? Que si esto le corresponde al Estado, si esto le corresponde a la Federación. Hoy queremos, con la autorización de usted, y espero que tengamos esa respuesta de viajar allá al estado de Morelos, para que con la comisión intentemos avanzarle en esa problemática que tanta demanda y tantas vidas ha costado. Por su participación, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Y pues también este foro es parte de los trabajos que queremos hacer para informar a la ciudadanía que junto con la colectiva Cambiémosla Ya hemos preparado una serie de iniciativas que estaremos presentando en temas de utilidad pública, transparencia, concesiones, prohibiciones y consulta pública previa informada a pueblos y comunidades indígenas.
En ese sentido, pues damos por concluido nuestro foro. ¿Por qué hay que cambiar la ley minera? Creo que ya tenemos todos los argumentos de por qué debemos de cambiar esta ley minera. Debemos insistir con las y los legisladores para que estas iniciativas pasen y que cuando se aprueben, porque sé que así será en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues también los senadores se sumen a este clamor de la ciudadanía. Y para eso es que vamos a estar informando en todos los aspectos a la ciudadanía para que nos apoyen y hagamos presión sobre este importante tema. Agradezco y reconozco la labor y trayectoria de cada una de las personas que hoy nos acompañaron en esta mesa de presidio, así como la asistencia de mis compañeros diputados. Les recordamos a todas y todos que nos acompañan que hoy a las 14:30 horas estaré comunicando a través de una rueda de prensa la iniciativa que hoy presento, yo como iniciante, y que sé que todos mis compañeros van a ser adherentes a esta iniciativa, sobre la reforma a la ley minera en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Y a quienes deseen acompañarnos, los esperamos en el lugar de conferencias ubicado en el lobby del edificio A de la ONU. Muchísimas gracias por su atención. No sé si se puede. De la palabra. Sí, licenciado Jorge Peláez, pues hemos luchado mucho por integrar esta reforma de la ley, tenemos varios años, y a veces como que viene la idea de que si la logramos reformar es para un cambio, para algo nuevo, y la ley pasada, de darse la reforma, la ley pasada, ¿en dónde quedaría? Si ya está todo otorgado, ya está todo calificado, ya está todo negociado, y la nueva viene con algo nuevo, entonces, ¿cómo entraría la nueva en competencia, pues? ¿No? Y lo más preocupante es la inmediatez, porque nosotros en Morelos estamos en el momento de prevenir que no haya los destrozos de San Javier en San Luis Potosí, que no haya los destrozos de Carrizalillo. Pero si sigue la antigua a que se concluya los 100 años para que entre la nueva, pues quién sabe cómo. Son ideas que le vienen, ¿no? Y a ver, mire, usted hablaba de las expropiaciones y hacía la legitimidad de convertirla en pública y haciendo expropiado. Pero como que le falta ahí un poquito de quiénes son los actores para poder hacer expropiaciones. No nada más el legislativo. Por ejemplo, el Instituto de Antropología está expropiando cerros y están concesionados, y si la minera tiene necesidad de expropiar, pues ya se lo hizo el Instituto de Antropología y ya tiene el camino libre en esa área, y hay declaratorias de manera masiva en tiempos de Salinas a las zonas arqueológicas, y están promoviendo que se les amplíen las declaratorias. ¿Con qué propósito? Pues si las declaratorias se convierten en expropiaciones, es lo que están haciendo, y la minera está dentro. O sea, esa tierra expropiada por el INAH está concesionada. Entonces, allí como que le hace falta
un rengloncito de anexos de las expropiaciones, aparte de que se convierten en públicas los actores para consolidar la expropiación, ¿no? Los pozos de agua, perforando en tu proyecto de la minera 3 pozos de agua para completar, porque 2 ríos nomás le alcanzan para 2 turnos y tienen que trabajar 3, entonces tiene que perforar pozos y ya están concesionados y están adentro de las concesiones. Entonces ahí con agua está, pero si hasta las manitas, ¿no? Es otro aliado de la minera. Entonces, ¿cómo las expropiaciones no nada más se dan así del gobierno legislativo, sino que también dependencias federales, ¿no? Como que, no sé si sirva pues el comentario. No sé si Jorge queda... Muy rápido. Pero Juan, desafortunadamente, ese es un tema que es vetado, es un principio básico del derecho, que es exactamente, es decir, no puede ser una nueva ley retroactiva, no puede modificar porque hay derechos adquiridos de personas y eso en este caso se ve un poco mal, pero en general es un tema básico de seguridad jurídica. Pero ahora bien, el hecho de que la nueva ley, los nuevos cambios solo rijan en lo adelante, si se vuelven a otorgar concesiones, ya no hay nada que concesionar. no creas. Falta la Ciudad de México, falta la Ciudad de Cuernavaca. Pero lo que sí puede ayudar es a fortalecer los propios procesos de litigio, en el sentido de que si el legislador determinó cambiar la ley, pues sí puede ayudar a quienes tengan procesos de litigio. Y hay otras tareas pendientes como pues, que haya mejor regulación, mejores visitas de inspección. Hay toda una serie de temas en los cuales trabajar, pero sí en términos legales no hay forma de que la ley rija hacia atrás. Eso sí es... pero da herramientas para ver cómo lo que se hizo mal hacia atrás se puede intentar componer por otras vías. Pero no es que van a dejar de tener la concesión, eso es imposible. Le agradezco mucho su pregunta, don Juan Jiménez, representante del colectivo morelense contra la minería tóxica. Por supuesto que todas las preocupaciones que usted tiene son las que dan pie a estas propuestas de reformas. Como bien lo dice, tenemos que prevenir. Hay mucho suelo todavía por qué saquear y qué explotar, entonces tenemos que prevenir. Y como les comentaba, este gobierno no ha dado concesiones nuevas. Eso es algo muy importante y muy relevante, porque en 4 años no se han dado nuevas concesiones y por supuesto que si logramos estas reformas, en algún momento que se tengan que abrir este aspecto de concesiones, pues que se hagan bajo nuevas reglas, bajo nuevas normas. Le damos la palabra a la Es muy rápido. Creo que es importante concluir esta en la ley, porque se dice ya están las concesiones. Es que lo que plantea don Juan es muy importante. Entonces, ¿qué herramientas podremos tener legales para que lo que ya está concesionado se pueda desconcesionar? ¿Cómo? Pues no cumplieron con la consulta. Pero además, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo las mineras y lo que está pasando en Carrizalillo, lo que pasó con los 43 y que nos enteramos este fin de semana, es que está vinculada a la minera canadiense con Guerreros Unidos y lo que hacen es el control del pueblo, porque por eso la consulta es muy riesgosa, porque lo que hacen las mineras es dividir, es atemorizar, es obligarse a que por ejemplo, los habitantes de Carrizalillo, puedo decirles que están en Morelos, los refugiados no quieren saber nada, les quitan su territorio. ¿Cómo podemos permitir como mexicanos eso? Entonces, una minera que ataque a cualquier ciudadano, que lo presione, debe quitarse la concesión. Incluso aún funcionando, aún teniendo ya la concesión y estando funcionando, no podemos permitir que se ataque a los mexicanos por intereses económicos de escasez.
obviamente vinculados con bastantes funcionarios mexicanos. Entonces yo los felicito y yo solo diría que en la ley, Jorge, debe haber cómo se pierden las concesiones. Y el ataque a los pueblos es Sí. Ese tema es distinto, que es de causales. Y en las causales de nulidad o de cancelación, que ya no le pusimos, pero ese es otro de los temas importantes, ahí tú sí puedes poner varios puntos a partir de los cuales, y eso sí, como rige hacia adelante, si una empresa minera hay nuevas reglas, y si la empresa minera viola algunas de esas reglas, pierde la concesión, claro. Esa sería una de las vías. Lo que no se puede reducirle así el espacio concesional. Sí. Y solo señalar que desde el legislativo lo único que podemos hacer es un atento exhorto que a través de estos foros también se hace al gobierno federal, pues para hacer que sigan con este esfuerzo de revisión de las concesiones. Sí, breve. ¿Qué, compañero? Y luego. ¿Quién? ¿Yo primero? Sí. Ah, ok. Bueno, primero decirle a los compas que, pues, no, aparte de Morelos, todos los demás estados donde hay concesiones, pues estamos en constante defensa de nuestro territorio. Su servidor viene del estado de Veracruz. En el distrito que recorremos, porque la demarcación 8 federal, que es rural, están concesiones en La Paila, que es Caballo Blanco, Altopan, que es Chiconquiaco, Uchique, Yecuatla, Colipa, y esas concesiones las dio Peña Nieto antes de salir. Entonces, debemos de entender que el marco jurídico que rige a México es completamente neoliberal. Desde ahí partimos. ¿Vale? También debemos de entender que en esta revolución que estamos viviendo, pacífica y de conciencia, no se han otorgado nuevas concesiones. Es algo que yo celebro también. Que el presidente lo repitió en Coatzacoalcos, que el gobernador Cuauhtémoc García Jiménez lo reafirmó. Entonces, vamos avanzando. Si bien la ley no es retroactiva, creo que esto sirve para mi descendencia, para sus sobrinos, para nuevas generaciones. O sea, es ir avanzando un trecho, ¿no? En la legislatura pasada hubo una iniciativa de reforma donde se buscaba proteger de las concesiones a las áreas naturales protegidas, y pasó. Esa ley la presentó la diputada Claudia Tío Espinosa, que es, se puede decir que mi jefa, yo trabajo con ella, pero en el Senado está congelada. Quiere decir que hay intereses todavía neoliberales y de cúpula que están incrustados en la cuarta transformación. ¿Y de quién depende? De nosotros, y de luchar. Yo respeto mucho a los compañeros, a su edad, a su conocimiento, pero tenemos que seguir luchando. Y por último, los invitaría a todos ustedes que estos foros o que esta información, pues la bajen a los jóvenes. Tienen un armamento pacífico y revolucionario ahí los jóvenes. Aprovechen. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. La propuesta es en el sentido de que qué bueno que ya hay esta motivación, esta iniciativa y esta nueva propuesta de modificación, y que ojalá se logre, pero creo que va a depender también del convencimiento de todos los legisladores o senadores, ¿sí? Porque de ahí depende de que se establecen estas leyes, pero también lo que necesitamos es socializarlas, porque se quiera o no, nosotros estamos limitados, aunque hemos venido trabajando ya de hace buen tiempo, pero seguimos limitados por los diferentes recursos que no los tenemos al alcance, pero sí necesitamos que esto se socialice y que ustedes sean parte de ese apoyo, de esta socialización, y que estos foros no se quedaran nada más aquí dentro, sino que salieran fuera para que realmente la sociedad, los pueblos, tengan esa información y logremos una conciencia en eso y apoyen. Y de cierta forma
creo que sí hay interés, porque nosotros hemos visto en nuestro estado, no tan solo los afectados directamente por esta explotación minera están participando, el resto de la población del estado se está uniendo, está participando porque está viendo esta problemática, pero necesitamos difundirla más, socializarla más todavía para que realmente también tengan ustedes el respaldo, ya que son nuestros representantes, son los que van a decidir en cierta forma pues, estas leyes, pues, que se impulse más este proyecto que se tiene. Y para lograr este cambio y detener no tan solo todo el daño que ya se mencionó a la salud, al medio ambiente, sino también el respeto de las comunidades, que no se destruya el tejido social, que no se siga criminalizando, porque desde cuándo viene esta problemática de explotación minera, de las denuncias, donde hemos sufrido dentro de nuestras comunidades, pues a nivel nacional, en diferentes estados, ha habido asesinatos, eliminación de gente que ha estado defendiendo su territorio y esto último que nos enteramos de Ayotzinapa, ¿no? Cómo si estas mineras están involucradas en la destrucción de nuestros pueblos. Muchas gracias. Para cerrar le vamos a dar la palabra a la compañera que viene de Chiapas. Sí, bueno, como estamos hablando de un tema bastante importante, yo creo que yo fui activista también del movimiento que se generó en Chicomochelo, cuando se dio la lucha en contra de la minería a cielo abierto, y que ahí efectivamente nos asesinaron a un compañero, Mariano Barca. Creo que, ya bien lo decían los compañeros que me precedieron, es importante que este tema salga de acá. Es un tema que convoca porque tiene que ver con la defensa del territorio, tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos. Por eso consideramos que debe salir, convoca, y efectivamente comparto la opinión de los compañeros también, que hay que también considerar a los jóvenes. Ellos deben saber cuál es la lucha que estamos haciendo, por qué queremos que se reforme esta ley minera, porque efectivamente agrede, insulta nuestros derechos humanos, nuestro derecho ecológico, nuestro derecho a vivir con tranquilidad, el derecho a vivir y tener un mejor ambiente. Entonces, creo que esa es nuestra lucha. Tenemos que seguirla dando, y qué bueno, yo saludo a los compañeros diputados de Morena, diputado, y gracias también diputado Joaquín, que nos hizo la invitación de estar en este foro, que para nosotros es importante porque desde hace muchos años hemos venido luchando por la defensa del territorio. Gracias, compañeros y compañeras. Mire, Nos van a correr. Sí. la doctora Beatriz. Iba a comentar tantito el compañero y Es así que hoy te digo ya por más cortito porque ya todo se dijo. La verdad es que sí, los felicito a ustedes como legisladores de hacer este tipo de eventos. Y pues ahora sí, también hay la preocupación, siento que hay esa preocupación de la que nosotros vivimos en carne propia, algunos momentos amenazas por el celular o algo así. Entonces, sí es preocupante, pues, el territorio en el que vivimos. Yo vengo del municipio de Xochitepec, radico en la comunidad de Alpuyeca, que es el municipio ahí, y que a medio pueblo pasa la línea que está concesionada. Entonces, para la gente de ahí, cuando hubo un estruendo hace 2 años, un estruendo que se sintió allí, tembló medio pueblo y pensaron que ya había entrado a trabajar a la minería, ¿no? Entonces, pero pues todo eso quedó en el susto nomás. Sin embargo, la cuestión social también es complicado,
porque hay familias que como que estamos encontrados ahí, y pues desafortunadamente para nosotros hay autoridades que sentimos que están en contra de nosotros, y eso pues sí sentimos, pues no, soy un ser humano, de momento se siente temor, ¿no? Pero pues aquí andamos. Alguna vez, a lo mejor los jóvenes o los niños, chicos, se van a acordar de alguien que anduvo ahí o que está allí. Les digo que para mí ya estamos en el atardecer, porque pues ya tenemos una edad que estamos de los 60, 65 años, y pues me da gusto, ¿no?, que hoy esté con ustedes, y pues la verdad es que pues yo siento pues que la esperanza la ponemos en las manos de ustedes para que, por lo menos el impulso. Sé que se han congelado allá, como dicen ahí en el Senado, se han congelado pues algunas iniciativas y están ahí, pero pues en algún momento ojalá se puedan destrabar y salgan a la luz, ¿no? Entonces esta es algo también preocupante, porque no es tan sencillo de reformar esta ley, pero pues hay que tener la fe y la confianza. Yo deposito la confianza en ustedes, sé que por lo menos va a quedar un antecedente. Si es que en algunos casos se tarda algunos procesos, ojalá y lo pueda ver, porque nadie tiene la vida comprada. Gracias. Dice mi compañero, de aquí salió la destrucción del país, pues de aquí tiene que salir la reconstrucción. Mire, Beatriz, y creo que faltó ahí en su exposición hay un regoncito, ¿no?, de comprobar cuánto está ganando la minera en los 200,000 millones de hectáreas concesionadas en este país, en las bolsas de valores. El dinero está destruyendo al tejido social. Vamos y damos una presentación así como la de Jorge Peláez, muy puntual, y todos están a favor. Que no, que la minera no. Y de repente, pues ya llegó la minera y les pagó 500 pesos el día, cuando allá ganan 120 pesos al día los compas en esas comunidades en la sierra. 500 pesos el día para que los lleven a hacer exploraciones allá arriba. Recientemente tuvimos contacto con una comunidad de que nos dijeron bien claro, el Instituto de Minería Federal está haciéndole el trabajo de exploración a la minera. Vienen universitarios, a ver, diles que no, pues son mexicanos, son universitarios de la UNAM y van a hacer exploración. La minera ya lo logró. Ya como los permisos que le dio el Instituto de Antropología a la minera para que hiciera sus exploraciones al pie de 2 juegos de pelota y al pie de una pirámide, nomás 20 metros de separación, de aquí para allá, le delimitó al instituto 20 metros lineales, todo lo de los dos juegos de pelota y la pirámide, por 1,5 millones el primer permiso. Fueron 3 para haber terminado de hacer los barrenos de exploración por barrenos profundo. Denúncielo. Y eso lo hemos denunciado públicamente. Y ¿cuánto de dinero no está soltando la minera? Si yo, bueno, es muy conocido de todos,
camioneta del año del joven. Ay, ¿en qué trabajará el joven? Pues ya da tentación de ranchazos y caballazos y un jodidito del pueblo que era, ¿no? ¿Y de dónde? Igual, así como investigan y como se preocupan de cómo se enriqueció ilícitamente fulano tal mengano, pues así a la minera había que aplicar, como que pareciera que el dinero que está circulando en este país de parte de la minera, pues 34 millones se ganó la minera en estas 5 semanas últimas. Ah, bueno, pues eso, algo así, en la bolsa de valores. Muchas gracias. Vamos a seguir puntualizando estos temas. Pues muchas gracias a todos. Habríamos de escribirlo y publicarlo. No, y hasta los permisos. No verbal, sino que aquí ahí va el permiso en la información.